a seguir trabajando con la parte de la aplicación. Nos habíamos quedado en que habíamos diseñado solamente esa parte donde dice fotos y le habíamos puesto un mensaje. Donde decía haga clic para seleccionar foto. Y decíamos que la idea original era que sustituyéramos en esta parte de acá, este input file que tenemos en esta sección, este input que hemos colocado acá, lo sustituyéramos por un cuadrito un poquito más bonito que nos va a permitir previsualizar en este caso la parte de la imagen que vamos a trabajar. Ahora lo que nos hace falta pues es crearnos los otros botones. Por aquí en la parte de abajo tenemos el botón para guardar, que por el momento dice Sign In, pero le vamos a crear también el botón para poder cancelar. O sea, vamos a tener la opción de poder guardar la información. Si en el caso entramos al formulario de manera errónea, pues vamos a tener la opción de poderlo cancelar. Entonces lo que vamos a hacer ahí es colocar un botón. A ese botón le vamos a colocar la clase que sería la clase btn-dark para que aparezca un botón de color, ese creo que es como gris, es oscuro, un botón oscuro. Y aquí adentro le vamos a poner cancelar. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. En lugar de ponerle Sign In, le vamos a poner guardar. Ahí llevaría cancelar y llevaría el botoncito guardar. Solo son dos botoncitos que vamos a colocar en la parte inferior para que podamos representar en ese caso la parte de los botones que aparecen en la parte de abajo. Si se dan cuenta, ya aparece aquí, no es gris, es negrito, es cancelar y guardar. Las dos opciones predeterminadas que nos van a aparecer cuando ya estemos trabajando con la parte de la aplicación. Pero bien, a esos botones vamos a seguir trabajando siempre con el mismo estándar. Le vamos a colocar pues algunos iconos que me permitan representar o visualizar esos botones un poquito más bonitos, ¿okay? Porque pues no tiene chiste que los botones de arriba tengan opción, que tengan iconos y estos botones de la parte inferior pues no lo contengan. Entonces le vamos a agregar iconos a tanto al botón de cancelar como al botón de guardar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir hacia la parte de los iconos. Por aquí teníamos la pantalla de los iconos. Y vamos a seleccionar el de cancelar, le vamos a poner cancel. El icono de cancelar lo vamos a buscar como cancel. Y aparecen varios iconos que se ven bonitos. Vamos a seleccionar, bueno, yo al menos voy a seleccionar este que sería este que se encuentra acá. Pueden seleccionar cualquiera, no necesariamente tiene que ser ese. Y copiamos el código HTML. Ese código HTML lo vamos a pegar justo antes del botón cancelar o antes de la palabra cancelar. Justo antes de la palabra cancelar. Y le damos, si quieren le pueden dar un espacio para que se vea mejor. Ese sería el botoncito de cancelar, ¿ok? Pero nos hace falta también agregar el botoncito de guardar. ¿Cuál sería la palabra guardar en inglés? ¿Cómo? Save. Entonces vamos a regresar a esta parte de acá y le vamos a poner save. Por acá vamos a poner este disco, el floppy. ¿Ustedes conocieron los discos físicos? ¿Se los enseñaron o los usaron? No lo usó.
Hoy ya son de colección, pero antes yo tenía. Lo que pasa es que como esos eran bien delicados. Entonces uno guardaba información y se le caía, por ejemplo, se arruinaba. Ya se arruinaba. Sí. ¿Cuál fue el primer programa o qué fue lo primero que guardó en un disco de eso? O sea, usted dijo, lo voy a utilizar en un futuro. Office, por darle un ejemplo. No cabía Office. No, pues Guardaba, lo que yo guardé en aquel entonces eran juegos. Lo que pasa es de que en el lugar donde yo empecé a estudiar informática, nos enseñaron mecanografía con un juego, y en ese entonces, como era MS2, entonces uno podía guardar esos juegos en un disquete. Yo guardé esos juegos en teoría para tenerlos para poderlos usar más adelante, pero duraron muy poco. Así que yo usé los de 5 cuartos, creo que eran de pulgadas, si eran más o menos así. Había unos de 8 pulgadas, había de 5 cuartos y había de 3 y medio, que eran más chiquitos. Entonces yo todavía usé los de 5 cuartos, que eran como grandes. Y a esos apenas les cabía, creo que 512K. 512K nada. Pero es que en aquel entonces también los archivos no eran tan grandes, o sea, no teníamos archivos sumamente grandes. De hecho, por ejemplo, Microsoft Word, que era Microsoft Word Perfect, Word Perfect era como la competencia de Microsoft Word. Ustedes lo podían cargar en varios disquetes. Ahí estaban los archivos de instalación, unos cuantos disquetes. Entonces uno acostumbraba a cargar una su cajita con el montón de discos donde cargaba sus archivos, programas, cosas así. Pero ese era hace años. De ahí cuando se popularizaron los CDs y los DVDs, ya no cargaba uno cajitas de discos, sino que cargaba cajitas de DVDs, donde cargaba sus programas o otras cosas que tenían almacenadas. Bueno, ya tenía mayor capacidad de almacenamiento. ¿4 GB? ¿Cuánto? Los DVD, 4 GB. Los DVDs 4 GB, los CDs como 600 megas, más o menos. Y en el caso de los disquetes, el de mayor capacidad era de 2.88 megas. Esa era la capacidad. Y una canción que había. Y era caro, quizás. ¿Ah? Y era caro, quizás. No. Y le vendían a uno las cajitas, no eran tan caras, porque pues yo recuerdo que los comprábamos. Si necesitábamos, los comprábamos sin ningún problema. Algo parecido como eran los CDs no eran tan caros. Algo así. No, los disquetes no varían una cora, pero sí tampoco no eran tan caros. Porque sí uno podía tener varios disquetes o andaba con su cajita de disquetes. En la nube. Hoy es todo en la nube, o una memoria USB, pero aún las memorias USB ya casi no se usan. La mayoría de cosas en la nube. Bien, veamos cómo nos quedó. Y ahí tenemos los dos botoncitos, ya se ve mejor, guardar y cancelar. ¿Okay? Con esto ya tenemos los iconos de la parte de la aplicación. Ahora lo que tenemos que hacer es que en este formato, pues no lo vamos a dejar así, ¿verdad? No vamos a dejarlo que cuando entremos nos aparezca la lista y nos aparezca el formulario abajo. Podría ser que a alguien le gustaría ese modelo, pero pues nosotros la idea es que cuando hagamos clic en el botón agregar usuario, hagamos el efecto de quitar la lista y poner en ese caso el formulario. O sea, ese efecto que queremos que se ejecute cuando nosotros estamos trabajando con la parte de la aplicación. Entonces para eso vamos a ocultarnos la lista. Vamos a ocultarnos el formulario, perdón. Vamos a buscar dentro del código que acabamos de digitar. Por aquí tenemos en la parte de arriba tenemos el formulario de usuarios. Entonces en esta clase que tenemos acá del content form le vamos a poner la propiedad que sería _none. Si se dan cuenta, por eso nos sirvió de mucho separar los elementos. Como tenemos separados los datos por bloques, y aquí tenemos en ese caso la parte del contenido del formulario, entonces ahora que ya lo tenemos listo, si ahora actualizamos, van a notar que solo aparece la lista. ¿Okay?
con esa línea, con ese t-no, básicamente lo que hacemos es ocultar el formulario. ¿Okay? La idea ahora es hacer que al momento que nosotros empecemos a trabajar con el código, pues ocultemos o mostremos la lista. Para eso pues ya tenemos que trabajar con código JavaScript. ¿Okay? Vamos a empezar a trabajar ya con código Java. Ya creamos el diseño, ahora vamos a trabajar con esa parte de la aplicación. Bien, ¿se acuerdan que cuando vimos JavaScript el ciclo pasado, yo les decía que había varias maneras de colocar código JavaScript? Una forma era colocar, por ejemplo, el código JavaScript directamente en el archivo. O sea, nosotros nos podíamos venir hasta acá al final y aquí al final colocar la etiqueta script y ahí empezar a digitar todo el código JavaScript. Creo que hicimos varios ejercicios con JavaScript cuando estuvimos trabajando en la parte de la aplicación. Pero el problema es que ahí mezclamos código JavaScript con código HTML. Y la idea original es siempre mantener todo por separado. Entonces lo que tenemos que hacer en la parte de abajo es colocarnos en ese caso un archivo por separado. Entonces vamos a poner un script src y en ese script src vamos a poner código PHP para colocar en ese caso el echo URL. Y ahí le ponemos public-html diagonal custom js diagonal y el archivo se va a llamar usuarios.js. Ese es el archivo que con el cual vamos a trabajar para la parte de JavaScript, con el cual vamos a estar digitando en este caso todos los códigos que nos van a servir para poder trabajar con esa información. Ahora vamos a trabajar justamente en la parte del listado. Vamos a tratar de hacer que podamos mostrar en este caso la información justamente desde la parte de la base de datos. Entonces, si ya tenemos nombrado el archivo que vamos a utilizar, que es usuarios.js, ahora pues hay que crear. Para eso tenemos una carpeta específica donde vamos a ir a alojar esos archivos. ¿Okay? Entonces vamos a venir a la sección de las carpetas. Y en la sección de las carpetas buscamos el que dice custom.js y acá en custom.js creamos un nuevo archivo que le vamos a poner usuarios.js. A este le vamos a poner usuarios.js. Y hoy vamos a recordar un poquito de JavaScript, de lo que vimos también el ciclo pasado. ¿Okay? Bien, estando en esa parte, lo primero que vamos a hacer es crearnos unas variables globales y selectores. Ahí vamos a colocar en ese caso algunos comentarios. Vamos a crearnos una variable global y selectores. Lo primero que vamos a hacer es programar el evento click del botón agregar. El botón nuevo, el botón agregar, le vamos a programar justamente el evento click. Entonces, para programarle el evento click al botón nuevo, vamos a ir a buscar el botón nuevo en la parte del código HTML. Por aquí tenemos el botón nuevo en la parte superior. Aquí está el botón agregar usuario. Entonces, a este botón agregar usuario que tenemos en esta parte de acá, le vamos a colocar un ID para poderlo referenciar directamente desde la parte de la aplicación. Entonces le vamos a poner un ID igual y le vamos a poner btn agregar. Este va a ser el ID que va a contener el botón nuevo, el botón que tenemos en la parte de arriba, el botón agregar usuario. Solamente le ponemos el ID porque con ese ID lo vamos a referenciar directamente desde JavaScript. Vamos a mandarlo a llamar desde la parte de la aplicación. Recuérdense que el ID es una etiqueta que utilizamos como valor único para cada elemento HTML. Yo no puedo colocar, o no debería, o sea, sí puedo hacerlo, pero no debería poner ese ID btn agregar a otro elemento HTML, porque entonces voy a generar conflictos. Deberían de ser valores totalmente únicos. Ahora que ya tenemos este btn agregar,
nos venimos hacia acá y lo vamos a referenciar. Vamos a crearnos un elemento inmutable que le vamos a poner btn_new igual a document punto, y ese tiene un método que se llama query selector, y a ese query selector lo vamos a usar como que si estuviéramos utilizando CSS para nombrar en ese caso un ID. Le ponemos el signo de numeral. Cuando usamos el query selector, con eso lo que estamos haciendo es indicándole que vamos a seleccionar un elemento HTML. Entonces, cuando intentamos seleccionar un elemento HTML, lo que hacemos es que tomamos en cuenta la etiqueta. Si es una etiqueta, por ejemplo, si es un párrafo, entonces puedo colocarle ahí entre comillas una P. Si es un H1, le puedo colocar entre comillas H1. Si es una clase, ¿se acuerdan cómo se referenciamos las clases en CSS? ¿Cómo hacemos referencia de las clases en CSS? Cuando definimos un archivo CSS, ¿cómo hacemos para indicar que vamos a definir una clase? Conjunto. Entonces, si por ejemplo el botón tuviera una clase que se llama agregar, btn agregar, tendríamos que ponerle punto btn agregar. Y así sucesivamente, dependiendo del elemento, dependiendo de cómo lo hayamos referenciado, así es como lo vamos a especificar acá. Básicamente nos vamos a basar en el estándar de el CSS. Luego, en la parte de abajo, vamos a configurar los eventos. Entonces aquí le vamos a decir, para nuestro caso, le vamos a especificar cuál es el evento que vamos a disparar. Entonces al btn_new le vamos a agregar, tiene un método que se llama add event listener, que sería agregar un evento, un escuchador. El evento que vamos a configurar es el evento click. Y luego después de eso vamos a configurar la función que va a ejecutar ese evento. Aquí puedo ejecutar esa función de varias maneras. Les voy a enseñar una forma. Yo podría escribir aquí la palabra function y abrir llaves, colocarlo de esa manera, y adentro colocar, por ejemplo, un alert. Y en ese alert colocarle hola, por ejemplo. Entonces ahí le estoy diciendo que cuando yo presione o haga clic en el evento, en el botón agregar, voy a disparar esa función que lo que hace nada más es mostrar un mensaje. Esto que ustedes acaban de ver acá, este elemento que estamos utilizando en JavaScript, normalmente se le conocen como funciones anónimas. Ahí básicamente lo que estoy haciendo yo es creándome una función anónima. Si ahora lo revisamos en la parte del navegador, si lo habilitamos y le hacemos clic, vean, ahí aparece hola. ¿Okay? Ya hicimos que funcionara el evento clic del botón agregar. Pero digamos que esa forma de agregar esa función pues tiene un pequeño inconveniente. ¿Qué pasa si después yo quiero reutilizar ese código? Imagínense que por alguna razón, digamos que ahí voy a hacer la parte del código del proceso para guardar. Y yo después quiero volver a usar esa función de guardar. ¿Okay? Entonces, si lo dejo así ya no puede ser reutilizable. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir este elemento que tenemos acá solamente por el nombre de una función. A esa función le vamos a poner agregar usuario. Solamente así, ¿verdad? Y abajo definimos las funciones. Y aquí ya podemos poner función agregar usuario, paréntesis, ya podemos especificar qué es lo que queremos que haga. Entonces ya esa es una manera un poco más fácil de poder reutilizar ese código, porque si más adelante yo necesito reutilizar esa función agregar usuario, ya no tengo que redefinir el código, solamente la mando a llamar. Esa es la diferencia en este caso de hacerlo de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte del código? La idea sería esta.
Cuando yo le haga clic al botón de agregar usuario, debería de desaparecer el listado y debería de aparecer el formulario. Ese es el efecto que vamos a crear. Para eso vamos a mandar a referenciar los dos paneles que tenemos. ¿Se acuerdan que dividimos en un div, colocamos dentro de un div cada bloque de texto? Entonces vamos a venirnos a esta parte de acá donde están las constantes y vamos a crearnos una constante que se llame panel datos, que va a ser igual a document.querySelector, y como ahí le creamos un ID, le voy a poner un content list. ¿Se acuerdan que creamos la lista de arriba? Le pusimos un ID que sería content list. Entonces aquí lo mandamos a referenciar. También vamos a ponerle un const panel form. Y vamos a poner un document.querySelector. Y aquí vamos a mandar a llamar al otro que le pusimos como nombre content form. Esos serían en ese caso los dos paneles. El panel de arriba que tiene la lista y el panel de abajo que tiene el formulario. Entonces estamos referenciando esos dos elementos. Ahora que ya referenciamos esos dos elementos, ya los puedo manipular. Ya le puedo agregar elementos, eliminar elementos, puedo en ese caso ocultarlo o visualizarlo si ese fuese el caso. Entonces nos venimos a esta parte de abajo en la función que acabamos de crear y en la función le vamos a poner que panel datos tiene una propiedad que se llama ClassList, que son la lista de clases que tiene almacenadas. A ese le vamos a agregar una clase que se va a llamar d-nom, que se recuerdan que esa es la clase que se encarga de ocultar. Y al del formulario le vamos a poner panel form punto, a este le ponemos un ClassList punto, y a ese le vamos a poner un remove y le vamos a decir que remueva la clase d-nom que teníamos previamente. Entonces la removemos, le agregamos la clase de-nom al formulario. Con esa clase lo que va a hacer es ocultarse y le quitamos la clase que de-nom al formulario para que aparezca. El panel de datos se oculta y el panel de formularios aparece. Veamos si hace el efecto. Vamos a ver si funciona. Lo guardamos, actualizamos y vean, ahí desapareció. ¿Qué le pasó? Que me quedé en el usuario. ¿En cuál, perdón? En el otro, el usuario. No sé qué le puso. Usuarios. Usuario view, el otro archivo. En este. El botón no lo tiene. Ajá, no. El ID no le ha puesto. No me lo he puesto. Solo eso. Bien, ya vieron que hace el efecto. Le hago clic y desaparece. Y le hago otra vez. Bueno, la idea ahora sería que aparezca. Porque ahorita le hago clic y desaparece. Pero, ¿cómo hago para que vuelva a aparecer? O sea, ¿cómo hago para que vuelva a suceder el proceso? Realmente esa es la primera parte, el proceso de interactuar. Lo que quiero que vean es que básicamente en el código lo único que hicimos fue agregar en esa sección un proceso para poder, digamos, ocultar un panel y mostrar otro panel. Ese es el único efecto. Si quisiéramos, por ejemplo, mostrar un modal, pues ahí tendríamos que poner el código para que se aparezca el modal. De hecho, quiero mencionarles que, bueno, el modal, el HTML5 tiene un modal, el Bootstrap tiene una ventana de modal muy bonita, ustedes pueden personalizar, pero curiosamente en las nuevas versiones de HTML5 ya se pueden crear cajas de diálogo o modales con código nativo, sin utilizar ningún framework. O sea, ya está predeterminado. Normalmente esos frameworks son clases que se montan sobre un elemento y es un poquito más, no complicado, sino que aunque ya lo tiene el Bootstrap, pero pues tenemos que depender del framework. Si
Sin embargo, HTML5 ha sacado nuevas funcionalidades. No sé si todavía funciona en todos los navegadores, pero ya se puede hacer cajas de diálogo con una etiqueta que se llama diálogo. Ponen una etiqueta diálogo y en lugar de poner todo el código HTML, pues esa etiqueta se encarga de mostrar una ventana emergente. Mucho más práctico. Bien, veamos, les decía, aquí ya funciona. Si lo actualizo, me aparece. Si le hago clic al botón agregar usuario, desaparece el. Yo estaba probando y el botón cancelar funciona. Si le damos cancelar. Bueno, no sé. Aquí, Ajá. ya funciona. Bueno, no sé si debería. Ya le puedo explicar por qué funciona. Agregar usuarios. Curiosamente, ya funciona, no debería de funcionar. No funciona. El cancelar. Ajá, no funciona. ¿Y el nuevo? No funciona. El cancelar. Al agregar usuarios se me sirve, pero cancelar no. Ajá. Bueno, no es como tal que funcione, sino que al momento de darle clic tanto a cancelar como a guardar, como que se recarga. Exacto. Eso es lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, lo voy a poner acá. Solo fíjense en la URL. Vean la URL. Aquí le doy a agregar usuario y la URL no cambió. ¿Ok? Pero si ahora me voy al botón cancelar, ¿qué pasó con la URL? Cambió, ¿verdad? Y básicamente la URL o ese botón está funcionando como que si fuese un submit. Por eso es que funciona. Entonces está enviando el formulario, está enviando los datos del formulario. Y no debería suceder eso. Vamos a regresar y vamos a ver qué pasa. Vamos a buscar el botón cancelar. Por aquí abajo tenemos el botón cancelar. Aquí está el botón cancelar. Vean, les voy a explicar por qué hace ese funcionamiento predeterminado. Como no le hemos puesto después del botón, no le hemos puesto el type y no le hemos puesto que ese es un simple botón, entonces él identifica de manera predeterminada que ese es un botón submit. ¿Okay? Que ese es un botón submit y por eso hace ese proceso de que cambia. Como que funcionara, pero realmente no funciona. Quizás habría que cambiárselo también. Bueno, solo para mantenerlo así habría que cambiárselo también al guardar, que el guardar sí atraía el submit desde que lo sacamos. Sí, pero el submit del guardar sí se lo vamos a dejar, porque ese botón de guardar sí va a enviar los datos al servidor, solo que lo vamos a programar. ¿Se acuerdan que programamos el botón guardar, no, el botón login del formulario que hicimos, donde cuando colocábamos usuario y contraseña? Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a programar esa parte, pero vamos a programar el evento del formulario. Por lo tanto, ese lo vamos a dejar así como estaba. Entonces, pero adicional a esto, le vamos a agregar un nombre. Entonces, después del botón, le vamos a poner un ID y le vamos a poner btn cancelar. ¿Por qué le vamos a poner un ID? Porque necesitamos referenciarlo desde la parte del JavaScript. Si no, no funciona. Entonces ahora, ya con haberle colocado el ID, ya me puedo venir ahora a la parte del JavaScript y en la parte del JavaScript hacer referencia a ese botón. Ya puedo referenciar ese botón y programarlo. Veamos si funciona. Vayámonos a la parte de usuarios y aquí abajo vamos a poner otro const, le vamos a poner otro btn cancelar igual a document.querySelector, entre comillas y con numeral le vamos a poner btn cancelar. Ahí le ponemos btn cancelar. Y ahora, ya que hemos puesto el botón o lo hemos referenciado, ahora ya lo podemos programar. Le puedo poner btn cancelar.add event listener. Le voy a decir que vamos a programar el evento click y que vamos a mandar a llamar una función que se llama cancelar
cancelar usuario. Si se dan cuenta, tratamos de llevar el código un poco ordenado para poder diferenciar cada una de las partes que hemos estado diseñando. Arriba están las variables o los elementos inmutables, luego configuramos los eventos y luego en la parte de abajo vamos configurando la parte de las funciones. O sea, todo por separado para que si en alguna parte nos genera o nos surge algún tipo de error, pues lo podemos corregir buscando la sección que corresponda. ¿Okay? Por otro lado, si se dan cuenta, el código ya está creciendo, ya las líneas, por ejemplo, del HTML ya tienen más de 100 líneas, y esto que el formulario es pequeño. Este código de JavaScript ya le vamos a ir agregando un montón de líneas y va creciendo muchísimo más, así que la aplicación se va haciendo más compleja, se va haciendo más grande, va haciendo más grande, y si incluimos el código que ponemos en el controlador, lo que vamos a poner en el modelo, la aplicación va creciendo. De tal forma que cuando terminemos la aplicación vamos a tener un montón de archivos y cada uno con sus diferentes responsabilidades. ¿Okay? Y el sistema que estamos creando es relativamente pequeño. Ahora imaginen un sistema como el de registro académico, por ejemplo, de la universidad, que tiene un montón de opciones. ¿Cuántas líneas de código puede tener? Así que tenemos que saber cómo funciona cada uno. Bien, vayámonos ahora a crear la función. Nos venimos hacia abajo y le ponemos un function y le vamos a poner aquí cancelar usuario, que sería en ese caso la función. ¿Qué es lo que haría la función cancelar usuario? Pues la función cancelar usuario, que es la que definimos en la parte de arriba, haría lo contrario que hace agregar usuario. Debería de agregarle al panel de datos, debería de removerle la clase de no y agregarle a la lista el otro elemento. Entonces vamos a copiarnos estas dos líneas y las vamos a pegar aquí abajo. Solo que cambiamos, en lugar de add, le ponemos remove y aquí en lugar de remove le ponemos add. Solo cambiamos el orden. Con eso guardamos y probamos si funciona. Ahora sí, ya debería de hacer cancelar y guardar, pero no debería de cambiar la URL. ¿Okay? Si no cambia la URL, funciona. Veamos, voy a actualizar. Aquí estamos en usuarios, le voy a agregar usuarios, lo quita. Si lo doy cancelar, ahí desaparece. Entonces ya hicimos el efecto que permitiera, en ese caso, hacer las dos partes. Y la URL no cambia. Le doy a aceptar, le doy a cancelar y ahí hace el proceso de cambiar de un lugar a otro. Entonces ya tenemos ese efecto. Ahora vamos a trabajar con la lista. ¿Cómo hago para recuperar la lista? ¿En qué momento sería el momento adecuado de recuperar la lista de usuarios? Pongo un botón que me diga recuperar lista, por ejemplo, o hacemos algún proceso adicional que permita cargar la lista. La idea original debería de ser que cuando yo cargo el sitio, automáticamente cuando se cargue el sitio debería recuperar en ese caso la lista completa. Pero nosotros aquí esta aplicación la estamos ejecutando en local. Entonces cuando le damos a actualizar, cuando cargamos el sitio, lo hace súper rápido. Pero si por ejemplo eso lo colocamos en un servidor que probablemente tenga demasiado tráfico, cuando le demos a actualizar probablemente el sitio empiece a cargar de poco a poco. Ya han encontrado sitios que se cargan bien lento. Entonces esos sitios que se cargan bien lento es probablemente porque el servidor tiene demasiadas peticiones.
demasiado lento, todos los elementos del HTML no se dibujan de manera automática. Entonces yo, para poder manipular los elementos HTML desde el JavaScript, tengo que esperar a que se cargue toda la pantalla. Para hacer ese proceso de determinar cuándo la pantalla se ha cargado, tengo que programar un evento propio en ese caso del navegador. Voy a programar en esta parte de acá de los eventos, voy a agregarle un evento al document, le voy a poner un add event listener, y ese evento que vamos a cargar en ese momento se llama do content load. Traducido, si se dan cuenta, es cuando toda la parte del DOM haya sido recuperada. Cuando esa parte del DOM haya sido recuperada, vamos a ejecutar una función que se llama cargar datos. Vamos a ejecutar una función que se llama cargar datos. Entonces, eso va a suceder justamente, lo que quiero que entiendan es que esta función se ejecuta después de haber dibujado todo el HTML. En ese caso, JavaScript, el navegador se encarga de jalar todas las etiquetas, montarlas en sus respectivas ubicaciones, y cuando todo eso ha terminado de suceder, entonces se ejecuta este evento. Entonces, en ese momento vamos a hacer que aparezca en ese caso la parte de la información. Ahora vamos a crearnos esa función, la función cargar datos. Nos vamos a venir a esta parte de acá, la parte de abajo, y vamos a ponerle un function cargar datos. Ahí nos vamos a crear la función que me permita en ese caso recuperar la información. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que hacer una petición al servidor para solicitar la lista de usuarios. Tendríamos que hacer una petición hacia la parte de la aplicación para que nos muestre esos usuarios. Esas peticiones las hacemos, ¿se acuerdan cuál es la API que utilizamos para hacer peticiones al servidor? Bueno, se llama la API de JavaScript que permite hacer peticiones al servidor. Pregunta de parcial. Ya me olvidé el parcial. La API de Fetch. ¿Okay? La API de Fetch es la API que nos permite hacer peticiones HTTP al servidor sin necesidad de recargar la página. Esa es la ventaja. No tenemos que recargar la página, sino que la API de Fetch se encarga de hacer la petición y nosotros simple y sencillamente lo que hacemos es dibujar los elementos en el HTML. Entonces lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a ir hacia la parte del API. Aquí tenemos el API.js. Y se acuerda que del API.js nos creamos por acá un método que se llamaba post. Voy a borrar aquí algunos archivos que no me sirven por el momento, para hacer espacio. Bien, aquí tenemos habíamos creado una clase que se llamaba API. Esa clase hace una petición a través del elemento que se llama fetch al servidor y le envía información. Pero nosotros vamos a obtener en este caso ahora un listado de usuarios. Para obtener un listado de usuarios no necesitamos usar un post, no vamos a crear un formulario, no, que vamos a hacer una petición de tipo get. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en la parte de abajo nos vamos a crear otra función que sea de tipo asíncrona, que se llame get. Esta función que se llame get solamente va a tener como parámetros la URL. Solamente va a tener como parámetros la URL. Eso es en la API. Significa de que vamos a hacer una petición a la API. Esa API se va a encargar en ese caso de ir al servidor, solicitar los datos que nosotros necesitamos y de alguna manera tratar de dibujarlos en la parte de la aplicación. Aquí, ¿qué es lo contenido que va a tener? Lo vamos a poner lo mismo que arriba, esto de acá. Vamos a copiarlo tal cual y lo vamos a pegar abajo.
Solo que le vamos a quitar todo esto, esta información que tenemos acá. Después de esta coma, hasta esta llave, ya no aparecería, quedaría así. Como es una petición simple, solamente vamos a poner la URL en ese caso y se hace la petición. Entonces queda más simple. Esa la vimos la del post, la utilizamos en el login. Ahora la vamos a utilizar en la parte del recuperar el listado de usuarios para que nos pueda mostrar la parte de la información. Ahora, esta API que ya vimos acá, la vamos a utilizar en usuario view. La vamos a utilizar, en el usuario.js. Desde ahí vamos a empezar a crear nuestros propios elementos. Ahora, aquí tenemos un pequeño detalle. Yo podría, sin ningún problema, ya que nos hemos creado la API, podría venirme a usuarios view y en usuarios view, aquí abajo, aquí abajo, o aquí arriba, colocar la llamada a la API. ¿Okay? Ahí podría colocarla. Pero el problema es que esa API la vamos a estar usando en todos los archivos. Casi todos los archivos vamos a hacer peticiones al lado del servidor. Entonces, si lo coloco en esta misma parte de acá, pues tendría que estarlo haciendo por cada archivo. Sin embargo, ya sabemos que tenemos un archivo script.php donde yo puedo mandar a llamar esas aplicaciones. Entonces, vamos a abrir ese archivo. Lo tenemos aquí en las vistas y se llama scripts.php y ahí en scripts.php en la parte de abajo nos vamos a colocar un script src, aquí le ponemos código php, le ponemos un echo url y aquí sería public-html diagonal custom js diagonal api.js. Ahí mandamos a llamar, en ese caso de manera general. En la parte de script.php mandamos a llamar la API a la cual ya le hicimos algunas adaptaciones. Bien, ahora que ya mandamos a llamar la API en los scripts, en el script.php, ya perfectamente ya está vinculado al archivo y ya lo puedo mandar a llamar desde usuarios. Entonces nos venimos a usuarios y nos vamos a crear el objeto en la parte de arriba. En la parte de arriba nos creamos un const, le vamos a poner API igual a new API igual a new API. Ahí nos creamos en ese caso el objeto que me va a permitir manipular o hacer las peticiones al fetch. ¿Okay? A través de él vamos a empezar a hacer la parte de las manipulaciones de los elementos. Acuérdense que pues ya con ese elemento creado, que sería en ese caso la API, ya puedo yo empezar a hacer peticiones directamente al lado del servidor. ¿Cómo hacemos para crear esas peticiones? Me voy a venir hacia la parte de abajo y acá ya le especificamos, le ponemos API. Punto, este tiene un método que se llama get
y aquí solamente le colocamos entre comillas la URL. La URL sería usuarios diagonal get all, que básicamente lo que voy a hacer es obtener todos los usuarios. Ahora, ese get devuelve una promesa. ¿Qué dijimos que era una promesa? En JavaScript. En JavaScript era una promesa. Hace unos días estaba viendo un video de una conferencia que hablaba de JavaScript, y el conferencista hablaba acerca de las promesas en JavaScript. Y decía, por ejemplo, imagínense que un familiar de ustedes les dice, un día X les dice, te voy a llegar a visitar la próxima semana. Esa es una promesa, ¿okay? No ha sucedido aún, solamente les dice, te voy a llegar a visitar la próxima semana. Entonces, eso puede llegar a suceder dos cosas. Puede llegar a suceder que la próxima semana, si esa persona llega a su casa, pues puede hacer que no. Porque básicamente es una promesa, pero no se cumple. No se cumple hasta que se ejecuta la acción. Entonces ustedes pueden decidir qué es lo que van a hacer si la persona llega a su casa y qué es lo que no van a hacer. O qué es lo que va a suceder si esa promesa no se cumple. Entonces básicamente aquí lo que nosotros le indicamos con las promesas dentro de JavaScript es un código que se va a ejecutar en el futuro. A eso se le conoce como promesa. Entonces básicamente aquí nosotros lo que hacemos es una petición al servidor. ¿Por qué decimos que se va a ejecutar en el futuro? Porque en el caso, ir a la base de datos, buscar los registros, obtener la información puede tardar tiempo. ¿Por qué puede tardar tiempo? Porque pues el servidor puede estar saturado, la base de datos puede estar lenta, pueden suceder muchas cosas. Entonces puede tardarse cierto tiempo. Entonces aquí nosotros lanzamos la petición y le decimos hágase una petición al servidor para obtener en ese caso un grupo de registros. Pero ese grupo de registros no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces configuramos las promesas y le decimos con la palabra dem qué es lo que va a hacer con la palabra dem, qué es lo que va a hacer cuando la promesa se cumpla. En este caso cuando el servidor responda. Y ahí mismo le agregamos un catch, porque ahí que le vamos a decir qué vamos a hacer cuando sucede un error. Entonces el dem es cuando se cumple la promesa y el catch es cuando se cumple o se genera un error en esa promesa. Eso es lo que generalmente se le conoce como promesas en JavaScript. Básicamente sirve para crear procesos asíncronos, procesos que se ejecutan en segundo plano. Por eso se le llaman así, las promesas. Entonces ahí hemos configurado el dem y el catch, y en ese caso ahí ya hemos indicado que voy a hacer una petición a la API, o en ese caso voy a hacer una petición al servidor con una URL que se va a llamar usuario diagonal get all, y en el caso que suceda algún error lo voy a capturar con el catch, y si sucede algo pues lo vamos a hacer con el dem. Aquí tenemos que escribir código. Dentro de esos paréntesis debemos de digitar código. Entonces lo que yo hago para no escribir todo el código en la misma línea, entonces le doy enter, coloco el cursor dentro de los paréntesis y ahí le doy enter, y ya sé yo que en ese espacio voy a colocar el código. Lo mismo en el catch, lo doy enter y ahí ya sé que ahí voy a colocar el código. Vamos a configurar primero el catch. En el catch ahí debería de llevar una función de tipo flecha. Entonces lo que hago es de que colocamos, por ejemplo, entre paréntesis la variable e, y colocamos en ese caso lo que va a hacer con ese proceso. Le voy a poner un console.error y aquí le ponemos con tildes, le ponemos error en la conexión HTTP. 2 puntos y de una sola vez le vamos a decir que nos muestre el error.
estamos configurando lo que va a suceder en el caso que se genere algún tipo de inconveniente dentro de nuestra aplicación. Ahora con eso vamos a probar si funciona. Vamos a ver qué es lo que nos da como resultado cuando ya tenemos especificado en este caso la parte de la aplicación. Básicamente ahí configuramos el DEM, configuramos el catch, y en ese DEM no le hemos puesto nada, el DEM no hace nada, pero en el caso del catch sí captura el error en el caso que suceda algún inconveniente. ¿Qué errores puedan suceder? El servidor no responde, pueda suceder que la base de datos esté saturada, pueda suceder varias cosas que puedan darse en el proceso de la aplicación. ¿Se acuerdan para qué servían las tildes invertidas? ¿Sí? En el caso de JavaScript sirve para que dentro de las tildes podamos colocar nombres de variables separadas, o en este caso identificadas con llaves y el signo de dólar. ¿Ok? Veamos si funciona. Lo vamos a guardar. Aquí tengo un archivo sin guardar también. Lo vamos a guardar y nos vamos a la parte de la aplicación, y para ver si esto funciona tenemos que hacer uso de la consola. Entonces venimos a inspeccionar y en esta parte de acá, en la parte de la consola, vamos a ver si nos genera algún tipo de error. Vean, cuando le doy a actualizar, de hecho ya me aparece. Dice que apt-get no es una función. Vamos a recargar porque puede hacer que esté en el cacheo. Vamos a borrar el caché y vamos a probar si ahora funciona. Y ahí estaba. Vean, ya aparece error en la conexión HTTP. ¿Cómo era que se borró el caché? Le dan clic derecho en la parte de la actualizar, clic derecho y le dan a la última opción. Y ahí borran el cacheo. Ese va a ser un dolor de cabeza siempre. La parte del caché va a ser un dolor de cabeza con los JavaScript. Por eso, esa es la ventaja de utilizar, por ejemplo, de utilizar React. ¿Se acuerdan que vimos React? Porque React invalida el caché. Entonces él hace que se vuelva a recargar de nuevo todo. Entonces, en esas ventajas sí tienen ese sentido real. Bien, si se dan cuenta, aquí aparece un error. Y si voy a revisar en Network, por aquí en Network, lo voy a volver a actualizar. Voy a quitar esta ventanita. Por aquí en Network van a notar que aquí se hace la petición. Y en esa petición me dice opción no válida. ¿Por qué me dirá opción no válida? Porque no hemos logueados sí estamos. Ya pusimos el login. ¿Se acuerdan por qué nos aparece opción no válida? Sí, ese es el error que genera en esta parte de acá, en la consola. Si nos vamos acá en la consola, dice un expect token. ¿Por qué genera ese error? Porque básicamente la aplicación está esperando un JSON y nosotros le estamos suministrando un texto. Por eso le da ese error. Pero la pregunta es, pero si revisamos, por ejemplo, en la parte de Network y revisamos la petición, dice opción no válida. ¿Por qué dirá opción no válida? Porque no es válida. Dice opción no válida porque no hemos creado el método. O sea, no hemos trabajado en el controlador. Si se acuerdan, por ejemplo, en usuarios controller,
aquí no tenemos la función getAll. ¿Okay? Entonces tenemos que venirnos a usuarios controller y aquí tenemos que crearnos la función, un public function, getAll. Y aquí colocamos en ese caso la parte de la aplicación. Con eso ya nos quitaríamos ese error. Pero el getAll, ¿qué retorna? Ahorita no retorna nada. Tendría que retornar, en ese caso, los datos de los usuarios. Debería retornar toda la información que tenemos de los usuarios. ¿Quién es el responsable de consultar a la base de datos? ¿Lo hace el controlador? ¿O quién es el responsable de consultar a la base de datos? El usuario. De los elementos que tenemos acá, tenemos, si se dan cuenta, tenemos la vista, tenemos el controlador y tenemos el modelo. ¿Quién es el encargado de consultar los datos a la base de datos? El modelo. No es el controlador solamente es el intermediario. Quien debería de devolvernos los datos de la base de datos es el modelo. Entonces nos vamos a ir a buscar el usuarios model. Aquí tenemos el modelo. Buscamos usuarios model, y aquí en usuarios model nos vamos a crear en esta parte de abajo un function, un public function getAll. Y aquí ya hacemos la parte de la consulta. Ponemos el código que ya habíamos visto previamente. Este lanza, en ese caso con la variable conexión, lanza una consulta con el query. Pregunto, ¿sería correcto colocarle select asterisco from usuarios order by usuario, por ejemplo? ¿Sería correcto ponerlo así? ¿Qué significa el asterisco? ¿Todos los qué? Todos los campos, serían todos los campos, ¿ok? Tenemos que visualizar todos los campos, incluyendo el password. O sea, ahí le estamos diciendo, muéstrame todos los campos, y por ende también será el password. Ahora, no necesitamos el password, en la lista de usuarios no necesitamos visualizar el password. De hecho, si enviamos el password en la lista de usuarios, vamos a tener un pequeño agujero de seguridad, porque las personas van a poder ver los hashes. Van a poder ver los valores encriptados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues delimitemos. De hecho, las consultas son más eficientes cuando nosotros especificamos los campos que vamos a visualizar. Entonces vamos a visualizar el ID user, el usuario, los nombres, los apellidos y el tipo. La foto no la necesitamos, solamente necesitamos el ID user, el usuario, los nombres, los apellidos y el tipo. Y ahí le ponemos el punto y coma al final. Creo que el punto y coma es el que tiene problema. Luego en esa parte de acá vamos a crearnos una variable records porque vamos a convertir esos elementos, los vamos a convertir en un array. Entonces le vamos a poner en ese caso que va a ser igual a un array. Y luego recorremos los registros. Eso ya lo hemos visto previamente con, vamos a crearnos una variable row y le vamos a poner, en ese caso, result. Y el método que sería fetch-assoc. Y aquí adentro lo único que hacemos es colocarle $records. Y para agregarle un elemento al array, abrimos corchetes y le ponemos $row.
Y con eso ya podemos, después de las llaves, ya podemos retornar $records. Entonces esa básicamente hace la consulta, recorre los registros, genera un vector a partir de los registros y luego retorna ese bloque de registros. Eso es todo lo que hace la función getAll en el modelo. Deben de considerar que el modelo, si después yo les decía, si después yo decido agregar un nuevo campo o decidimos cambiar de base de datos o hacer algún mecanismo adicional, pues solamente venimos y cambiamos los elementos del modelo y ya, y empezamos a hacer el proceso de declaración de los datos. Así que esa es una manera, de alguna forma es una manera de poder, digamos, disminuir o poder, centralizar la manera en cómo manipulamos la parte de la información. Con esa parte que hemos definido acá, el usuario model, ya creamos la base de datos, ya nos conectamos a la base de datos, ya obtenemos el listado de datos, ya los tenemos como un vector. Ahora el controlador se tiene que encargar de obtener esos datos que acabamos de generar y devolvérselos a el código HTML. Entonces vamos a regresar de nuevo a la parte del controlador, y en la parte del controlador vamos a digitar ahora el código que ya se va a encargar de recuperar esos datos. Nos venimos al controlador y lo primero que vamos a hacer es mandar a llamar el archivo. Entonces le ponemos un include wams y le decimos que voy a mandar a llamar el archivo de la carpeta app, de la carpeta models. Hay un archivo que se llama usuarios model.php, que es el elemento que vamos a trabajar. Nos creamos una variable privada, voy a poner un private user, que corresponde en ese caso al elemento que va a manipular, en ese caso, esa parte de la aplicación. Ese sería, en ese caso, la propiedad privada. Y en el método constructor nos creamos el objeto de esa variable privada. Le ponemos que va a ser igual a new usuarios, que corresponde en ese caso a el objeto de la base de datos. O sea, ese new usuarios corresponde en ese caso al objeto principal que vamos a extraer. Entonces, cuando llamamos el modelo, creamos la variable para el modelo, creamos en ese caso el objeto y luego, después de eso, ya podemos mandar a llamar la parte de la aplicación. Le podemos colocar aquí records igual, y ya le podemos colocar this user getAll. Ese tiene un método getAll. Ese ya consulta la base de datos. O sea, ya hace el proceso de consulta a la base de datos. Vamos a crearnos una variable que se va a llamar info, que va a ser igual a un array. En ese array le vamos a poner un success igual to, y le vamos a poner un records igual $records que teníamos arriba, $records. Y eso lo mandamos a pantalla. Ponemos con un JSON encode $info. Y así nos quedaría el código.
Con eso ya está listo, ya consultamos a la base de datos, extraemos todos los registros de la base de datos y generamos el controlador con el método getAll. Con eso debería de funcionar sin ningún problema en esa parte de acá. Vean ahora lo que va a suceder. Voy a actualizar y ya vean en el getAll, si le doy clic, ya me devuelve todos los datos. Aquí están todos los usuarios, ya como un objeto de tipo JavaScript o como un JSON. Esos son los usuarios que estamos obteniendo de la base de datos. Significa que con esos datos ya puedo dibujar, ya puedo empezar a hacer el proceso de dibujo de la tabla. Entonces ya podemos empezar a colocar toda la información que necesitamos dibujar dentro de la tabla. Simple y sencillamente mandando a llamar esos métodos. ¿Okay? Cada uno en cada código, digamos, con su respectiva responsabilidad. Estamos colocando información en cada elemento que le corresponda. Y así, de alguna manera, es muchísimo más fácil darle mantenimiento a nuestra aplicación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. En la próxima clase ya vamos a dibujar la tabla. Por el momento solo lo que hicimos fue, lo único que hicimos fue hacer las peticiones al lado del servidor. En la próxima clase vamos a hacer el proceso para dibujar la tabla. Así